Así que con toda reverencia cerremos nuestros ojos para orar. Querido Padre y buen Dios de amor, aquí estamos una vez más, rogándote tu presencia con nosotros. En esta tarde vamos a abrir tu palabra y queremos pedirte que tu presencia y tu Santo Espíritu estén con nosotros, de tal forma que nuestro entendimiento sea abierto y David, que va a ser el que va a tener tu palabra, pueda ser inspirado también por tu Santo Espíritu y que este mensaje pueda llegar a muchas partes del mundo para que ellos puedan escuchar acerca de tu amor y de tu gran evangelio que está próximo a venir, tu venida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. He querido reunirme con todos ustedes. Ustedes los que están de manera directa escuchando este tema y los que de manera auditiva lo van a escuchar en las grabaciones posteriormente puestas en las diferentes páginas, porque esto es un tema extremadamente importante para nuestra generación. Lo ha sido durante muchas generaciones, pero ha quedado eclipsada la importancia de este tema. Y hoy quiero despertar a aquellos que nos dedicamos a la predicación del Evangelio, es decir, a cada cristiano, para que retomemos este tema como la línea fundamental de nuestra predicación. Y comienzo con lo que Dios ha hecho para que este tema sea predicado. Y primero voy a referirme al primer capítulo de la Biblia, Génesis 1, versículo 14. Y en Génesis 1, versículo 14, nosotros podemos ver allí que en la misma creación, Dios creó las lumbreras, según dice específicamente allí en el versículo 14 del capítulo 1, el primer capítulo de la Biblia, y dice que Dios dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y voy a tratar, para aprovechar el máximo el tiempo, de no leer mucho, pero sí ustedes voy a dar todas las citas donde vamos a estar estudiando, compartiendo y analizando. Y sería bueno que ustedes tomaran nota de cada una de las citas que vamos a estudiar hoy, para que posteriormente las repasen y sea como el bosquejo que debemos analizar, entender, profundizar y utilizar como herramienta para el mensaje que debemos estar dando desde aquí hasta el último día que vivamos en esta tierra antes de la segunda venida de Cristo. Pues dice allí que Dios puso en el cielo las lumbreras para que pudiéramos saber la diferencia entre día y día, la diferencia de los meses, la diferencia de los años. Y hay una palabra que se usa allí que dice para que conozcamos las estaciones. Las estaciones abarcan mucho más de lo que nosotros tenemos como tiempo. Porque para conocer el tiempo tenemos la diferencia entre día y día y sencillamente ya sabemos que ese es un periodo de tiempo. Pero cuando habla de estaciones, está hablando de algo más que tiempo. Porque estaciones es cuando tú necesitas separar tiempos específicos para tareas específicas. Y aquí dice estaciones, pero en el idioma hebreo original la palabra que se usa es muadín. ¿Y qué es un muadín? Según el concepto hebreo, un muadín es un monumento recordatorio, es como un aviso
es como una información que te dice a ti que este tiempo está clasificado, está separado para un uso determinado. Así que Dios puso las lumbreras no solamente para saber el tiempo, sino las estaciones. Y que esas estaciones serían muadines que tenían una información especial que nosotros debíamos saber, entender y poner en práctica. Y el primer muadín, y esto ya lo estudiamos, lo tomo como tema introductorio de nuevo, o apertura al tema de hoy, ya lo estudiamos a principio de año cuando empezamos el periodo de las fiestas de primavera. Pero para que recordemos que esto no es algo inventado, para que no es una reflexión de un ser humano, de que los teólogos han hecho una luz extraordinaria y han descubierto el Mediterráneo o el Pacífico. No. Sencillamente es lo que Dios ha dicho. Y el primer muadín que encontramos en la Biblia lo encontramos en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, donde dice que Jehová terminó su creación el séptimo día y en él reposó, porque es allí donde primeramente habla del tiempo que tú puedes calcular por los astros que él puso, un tiempo de 24 horas, la parte oscura y la parte clara. Así que el primer muadín que aparece en la Biblia está en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. El segundo muadín lo encontramos en el capítulo 12 de Éxodo, donde Dios le dijo a Moisés que preparara al pueblo para que saliera de Egipto. Y le dio la indicación de que finalmente ese sería el principio de los meses, el principio de su año litúrgico. Y si repasamos todo el capítulo 12 de Éxodo, nos damos cuenta que hay una serie de sucesos y eventos que ellos debían poner en práctica para poder salir de Egipto. Y ya eso lo hemos estudiado y requete estudiado en este periodo de aproximadamente 5 o 6 meses. Hasta que finalmente completamos este estudio de las fiestas de primavera con 4 o 5 eventos importantes. Uno era la salida de Egipto, que conmemoraba la Pascua. El día que comenzaban los panes sin levadura, que era el sábado después de ese viernes. Después venía la fiesta de las gavillas, que era una fiesta que la repite Moisés varias veces en los 5 libros, en los primeros 5 libros. Hay varios capítulos que hablan acerca de esto y recuerdan, porque hay algunas de estas fiestas o parte de estas fiestas que conformaban las fiestas de primavera que no se podían celebrar en el desierto, como por ejemplo la gavilla mecida ese domingo, porque ellos no estaban cosechando, pero sí representó toda la fuente de ingreso que recibieron de los egipcios ese día, ¿verdad? Y fueron presentados después para la construcción del santuario. Así que ellos salieron. 7 días después terminaba la semana de los panes sin levaduras y las hierbas amargas. Y ellos estaban frente al Mar Rojo. Y allí Dios, una vez más, para cerrar esa semana de eventos extraordinarios que simbolizaban la semana en que Cristo sería ofrecido, en que Cristo se levantaría de la tumba y se manifestaría otra vez al mundo diciendo: he vencido la muerte, cumpliendo la promesa hecha a Adán en el Edén, Adán y Eva, confirmada a Abraham y una vez más ahora al pueblo de Israel. Cruzaron el Mar Rojo y 7 semanas después estaban frente al monte Sinaí, el día del Pentecostés, proclamando allí Dios con voz potente los principios del fundamento de su carácter.
Después de este gran evento, 1500 años después, en la pequeña ciudad de Jerusalén, alrededor del hermoso templo de Jerusalén, se desarrollaron estos eventos tal cual Dios los había advertido, planificado y diseñado a través del rito del santuario. Dios lo cumplió en carne, cumpliendo así la promesa que había hecho al pueblo de Israel y también a la raza humana desde Adán. Un día como hoy, precisamente un día como hoy, está escrito en la santa palabra de Dios que es un día tan importante como los días en que se celebraba la Pascua en Israel. Israel finalmente fracasó en guardar los principios de esta fiesta, porque desviaron su mente del propósito divino que Dios tenía para salvar al hombre de la condición de pecado. Y finalmente, cuando este momento histórico llegó en que Cristo vino para cumplir su promesa, el pueblo que debía estar más informado que nadie, no lo estaba. Y este tema tiene como propósito que nosotros despertemos para que no nos pase como mismo le pasó al pueblo de Israel. Los israelitas, aquellos que fracasaron en la proclamación del gran día de la Pascua, el día en que Cristo vendría a cumplir su promesa de que moriría por los pecados de la humanidad, ese mismo pueblo hoy se encuentra reunido en la ciudad de Jerusalén, celebrando una fiesta. Bienvenidos. Una gran fiesta. Y esta fiesta se llama la fiesta de las trompetas. Y hoy yo quiero que estudiemos qué es la fiesta de las trompetas. En primer lugar, quiero referirme al nombre trompeta, porque nosotros estamos acostumbrados a un tipo de trompeta, pero que este tipo de trompeta que nosotros conocemos es un tipo de trompeta moderna. Pero la trompeta que habla la Biblia en hebreo no se llama trompeta. ¿Cómo se llama? En hebreo se llama shofar. Y el shofar es un instrumento que era hecho del cuerno de los carneros. Esto es un shofar. Y cuando dice la fiesta de las trompetas, es que durante estos días se hace sonar instrumentos como estos por todo Jerusalén, por toda la tierra de Israel. Bueno, ¿y qué significado tiene hacer sonar, y ahora llamándolo como lo llamamos nosotros, hacer sonar estos cuernos? ¿Qué significado, qué importancia tiene hacer sonar durante varios días cuernos de este tipo? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, tiene explicado de muchas maneras
cuál es el significado del toque de la trompeta, del toque de los cuernos, del toque del shofar. Y el shofar no solamente se tocaba en este tipo de fiesta, en la fiesta de las trompetas, se tocaba muchas veces en el año. Incluso se utilizaba para llamar a la adoración, se utilizaba para la guerra. Los diferentes tonalidades y sonidos que emite, el pueblo sabía a qué se refería. Pero en estos días tenía un toque especial. Y eso es lo que quiero estudiar con ustedes hoy. Así que para estudiarlo vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. En el capítulo 23, del versículo 1 al versículo 22, nosotros podemos encontrar allí todo lo que hemos estudiado acerca de las fiestas de primavera, de las fiestas de la Pascua, hasta el día en que está profetizado aquí como una fiesta de Pentecostés, el día en que fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos. Y Pentecostés quiere decir la recogida de la cosecha, ¿verdad? Allí se recogían los grandes sacos de trigo, de cebada, de maíz, de ajenjo, así se recogía, ¿verdad? Y había una gran abundancia en el país. Y Dios representa estas estaciones para que nosotros entendamos que estas estaciones están muy bien relacionadas con su plan de salvación. Porque el plan de salvación de Dios está diseñado con su naturaleza. Por eso en el capítulo 1 de Génesis lo advierte. Muchas veces nosotros a la hora de trazar nuestros planes cristianos en la iglesia de evangelismo, lo hacemos de una forma inconsciente. Pero si nosotros utilizáramos el plan divino, tal cual Él lo diseñó, ajustado con el tiempo de la naturaleza, podíamos recoger cosechas abundantes. Y por eso quiero llamar la atención ahora en lo que está pasando en estos días con estas fiestas que Dios mandó. Así que a partir del versículo 23 y hasta el versículo 44 de este capítulo de Levítico 23, a partir del versículo 23 hasta el versículo 44, el final del capítulo, describe la secuencia de las fiestas que deben suceder en este período de otoño. Y allí describe que un día como hoy, que es el día primero de Tisri en el calendario litúrgico hebreo, mes de Tisri, el primer día, un día como hoy, debía estarse desde la puesta del sol de ayer, debía estarse tocando el shofar. En la cultura hebrea, este periodo de tiempo se llama el tiempo de adoración, el tiempo de arrepentimiento, los días terribles. Porque esta secuencia de 10 días termina en el día 10 con un día llamado la fiesta solemne de Israel, llamada el Yom Kippur, el gran día de la expiación, el único día en el año en que el sacerdote entraba en el lugar santísimo. Pero eso lo vamos a estudiar el jueves de la semana que viene. Así que esta fiesta de las trompetas es lo que daba apertura a esta fiesta. El mes de Tisri en el calendario litúrgico hebreo es el mes más importante, porque era el mes donde había una preparación espiritual sin precedentes. ¿Y cuál era la razón?
Si los israelitas pasaron por alto las fiestas de la Pascua por desconocimiento o voluntariamente despreciaron la festividad de la Pascua, tenían una oportunidad después de las fiestas de ajustar su vida con este tipo de fiesta, de reconocer a Cristo como el Cordero Pascual. Pero la urgencia de conocer este mensaje de esta fiesta es que no va a haber la oportunidad que tuvieron los israelitas después de que Cristo murió de reflexionar y aceptar a Cristo que ya había sido crucificado. El problema de proclamar esta fiesta de otoño es que cuando esta fiesta finalmente se realice, así como llegó el día de la Pascua, llegará el día de esta fiesta, no habrá oportunidad posterior para arrepentirse. Y por eso es señalado con un toque de trompeta, con un toque de chofar diferente a todos los toques, porque es un toque de emergencia. Así como usted anda por su ciudad y de repente oye la sirena de la ambulancia, del carro de bomberos y de la policía, juntos todos. ¿Saben qué ha sucedido? Ya es demasiado tarde. Cuando suenan las sirenas es porque ya pasó el momento cumbre. Ya pasó el accidente, ya pasó el desmayo, ya murió, ya está temblando, ya sufrió el colapso. Y el toque de chofar de esta fiesta es parecido a ese toque. Ya es tarde, estamos en tiempo de emergencia. Por supuesto que, dicho desde el libro de Levíticos, hace más de 3.500 años, como que no suena tan convincente. Por eso el estudio de hoy tiene el propósito de ver cuán lejos Dios está anunciando ese periodo de emergencia. Porque lo estamos leyendo en Levíticos, hace más de 3.500 años atrás. Pero ahora quisiera pasar al libro de Apocalipsis para que nosotros sepamos en el contexto en que estamos estudiando. En el libro de Apocalipsis, capítulo 8, Apocalipsis capítulo 8. Podemos leer del versículo 1 al versículo 6 inicialmente. Y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo como por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y le fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo voces y truenos y relámpagos y terremotos, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aprestaron para tocarlas. Si nosotros leemos el versículo 7, el principio del versículo 7, el principio del versículo 8, el principio del versículo 10, el principio del versículo 12, y lo voy a leer. Dice el versículo 8 al principio: y el
primero el versículo 7, y el primer ángel tocó la trompeta. El versículo 8 dice, y el segundo ángel tocó la trompeta. El versículo 10 dice, y el tercer ángel tocó la trompeta. El versículo 12 dice, y el cuarto ángel tocó la trompeta. Y no quiero detenerme porque nos llevaría unas 3 o 4 horas a explicar todo lo que está sucediendo dentro de este marco. Solo voy a llamarles la atención para que dediquemos tiempo a estudiar estos capítulos que están en un contexto futuro próximo, y nos están llamando la atención para que no nos suceda lo que le sucedió al pueblo de Israel, que sus trompetas estaban apagadas y las voces de los gentiles tuvieron que gritar: he aquí el Cordero de Dios, cuando Cristo entraba montado en el pollino. Los gentiles tuvieron que pregonarlo, porque los judíos tenían sus trompetas apagadas. Y no quiero que nos pase a nosotros lo mismo que en aquel tiempo. Y dice capítulo 9, versículo 1, y el quinto ángel, como dicen sus Biblias, Tocó la trompeta. Tocó la trompeta. Tocó la trompeta. Versículo 13. Y el sexto ángel tocó la trompeta. Yo me quiero detener ahora para que nos pongamos en contexto en el capítulo 10. Y dice el capítulo 10, y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como llamas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con voz como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y ahí está haciendo referencia a las 7 trompetas que acabamos de leer. Emitieron sus voces. Yo iba a escribir y oí una voz del cielo que decía: sella las palabras. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre, jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, escuchen bien este versículo, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué anunció Dios a sus siervos los profetas? Que el tiempo no sería más. Y comenzó anunciándoselo a Moisés en el capítulo 23 de Levítico, del versículo 23 al versículo 44. Pero vamos a seguir el estudio. Y la voz que oí de los cielos habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije: dame el librito, y él me lo dio. Toma y cómelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que, ¿cómo dice sus Biblias? Es necesario que profetices otra vez ante mucho pueblo y naciones y lenguas y reyes. Vaya, de abajo hacia arriba. Ahora estamos desinformados aquí porque nos da una serie de eventos
que no han sucedido todavía sobre la tierra, pero que sucederán en coordinación con eventos que están sucediendo en el cielo. ¿Cuándo comenzaron a sonar estas trompetas? En un estudio posterior que hagamos después de estas fiestas, vamos a estar estudiando con todos los detalles el esplendor de este período de las 7 trompetas con las 7 iglesias de Apocalipsis. Pero les voy a adelantar que este tiempo comenzó desde que comenzó la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. A partir del día del Pentecostés comenzaron a sonar estas trompetas. Pero va a llegar un clímax en que hay un librito que estuvo cerrado y va a ser abierto, y que está diseñado como algo que en la boca de repente va a ser muy dulce, como un pastel, como un rico pastel de fiesta, como un rico pastel de bodas, pero que finalmente cuando caiga en el vientre de aquellos que coman este librito va a ser amargo. Ahora, para ponernos en contexto histórico, vamos a leer lo que dice el libro de Daniel, capítulo 7. Libro de Daniel, capítulo 7. Ya estamos ahí en el capítulo 7 de Daniel. Ya. Sí, en el primero, ¿no? ¿Por qué no prendes tu cámara? Daniel 7, versículo de 9 en adelante. Vamos a leer del 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiendo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían, y millones asistían delante de él. Y dice ahora una frase fuerte: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miré hasta que mataron a la bestia, y el cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como de hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. Y fue dado dominio, gloria, reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le servían, y su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que aquí en el versículo 9, especialmente versículos 10 y 11, describe una escena que ha de suceder antes de la venida de Cristo. En el capítulo 8, Daniel está preocupado y le pregunta al ángel que le está hablando, capítulo 8, versículo 14, y Daniel está preocupado porque no sabe la fecha, en qué momento sucederá. Está como nosotros, que oímos un montón de eventos y sucesos, y que hoy es un día que es fiesta de trompeta, que debiéramos celebrar, pero no entendemos qué mensaje nos trae estas trompetas. Y ahora aquí sabemos que esas trompetas, en un periodo de tiempo entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, hay un juicio que dice el capítulo 7 de Daniel que debe suceder. ¿Y qué está pasando? Y entonces dice:
el ángel le dice a Daniel en el capítulo 8, versículo 14, pero le voy a dar una esperanza después que terminemos estas fiestas, que pasemos el día del Yom Kippur en la semana esta que vamos a tener de fiesta de las cabañas, de Sukkot, la fiesta de las cabañas. En esa semana vamos a estar estudiando 7 días. Y lo que vamos a estudiar en esos 7 días es precisamente esto que Daniel nos ha dejado como legado, para que entendamos el momento en que estamos viviendo y que la palabra de Dios, así como detalló la fiesta de la primavera en que Cristo iba a venir con lujos de detalle, con hora exacta en que debía realizarse el sacrificio, con hora exacta en que debía Cristo estar en la tumba tranquilo como hierbas amargas, como sufrimiento, y el día de la gavilla mecida como el día de la resurrección, así está detallado también la fiesta del otoño, la fiesta que está por venir, y nosotros tenemos que estar apercibidos, no solamente para nosotros, sino para proclamarlo al mundo. Y entonces en el capítulo 8, versículo 14, el ángel le dice a Daniel, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Así mismo se quedó Daniel. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Si le estoy preguntando para que me explique, y ahora me dice, me habla de trompetas, me habla de temblores, de fuego, de un trono y un juicio, y ahora me dice hasta 2300, pero ¿qué pasa? Miren, en la semana, dentro de 2 semanas, vamos a estudiar con lujos y detalles. Lo cierto es que este juicio sucede al final de este periodo de tiempo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. El santuario en Israel se purificaba un día llamado el Yom Kippur, que está señalado por Dios en Levítico como el día 10 del mes de Tisri. Nosotros estaremos estudiando eso el jueves próximo, que es el día 10 de Tisri. Pero esto enmarca un periodo de juicio previo a ese día de la expiación, y el santuario será purificado. ¿Será que nosotros estamos viviendo en el día de la expiación? ¿Será? Cuando Dios le dijo al apóstol Juan que comiera en visión ese librito y que le iba a amargar el vientre, es un evento que ya sucedió, porque el final de los 2300 tardes y mañana llegó en 1844. ¿Y qué pasó en 1844? Guillermo Miller, un gran estudioso de la palabra de Dios, leyó este versículo y creyó que el santuario era la tierra y que iba a ser purificada con la venida de Cristo. Y comenzó a anunciar que Cristo iba a venir en 1844, el 22 de octubre de 1844. Y el 22 de octubre de 1844, porque Daniel 8:14 decía que el santuario, que era la tierra según su interpretación, iba a ser purificada. Y como él estudió allá en Levítico que el día, el Yom Kippur, el día que se purificaba el santuario, era un día santo de purificación, él supuso que eso se refería a que Cristo vendría a purificar la tierra. Y como en el rito del santuario se tomaba un macho cabrío y allí se ponía las manos sobre el macho cabrío y se llevaba la sangre al interior, y se cogía otro macho llamado Azazel y se ponía las manos, y eso lo podemos leer en el capítulo 25 del mismo libro de Levítico, y allí ponía las manos sobre el macho cabrío que simbolizaba Azazel, y entonces el santuario quedaba limpio. Y dice, ¿qué otra cosa puede purificar la tierra que la venida del Mesías? Todos aquellos que escucharon aquel mensaje se prepararon, se santificaron.
Pero Cristo no vino el 22 de octubre de 1844. ¿Se equivocó el mensaje de Dios? No, porque Dios es muy preciso y eso lo hemos visto a través de los estudios que hemos realizado desde el principio de año. Dios es muy preciso. Dios es muy meticuloso. Y ellos entonces humildemente regresaron a la palabra de Dios. Al estudiar la palabra de Dios, leyeron, y les pido que regresemos al Apocalipsis. Leyeron que estas trompetas eran eventos previos. Cuando leyeron en el capítulo 7 que acabamos de leer, se dieron cuenta, uniéndolo con los capítulos 8, 9, 10 de Apocalipsis, se dieron cuenta de que no era el día de la venida de Jesús, sino que empezaba el juicio en el cielo, el juicio de los santos. Y durante una semana, en 2 semanas más, estudiaremos con detalle todos estos eventos. El problema es que según la profecía bíblica, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis nos están diciendo que estamos viviendo en tiempo de juicio. Porque cuando llegó aquella noticia de que Cristo no vino finalmente, le amargó el vientre. Pero apenas estábamos en el capítulo 10 de Apocalipsis. Aún restan 12 capítulos más para que llegue el momento culminante, el fin del juicio investigador. Así como en el versículo 14 del capítulo 7 de Daniel, versículo 14, dice que después de estos días pasará un tiempo hasta que finalmente se instituya el reino de los santos. Y aquí está descrito lo que ha de suceder al final de este periodo de juicio investigador. Lo que sí les puedo adelantar es que estamos en este periodo de tiempo, el gran día del Yom Kippur, el día de la expiación, el día del juicio. Pero no estamos en la primera mitad del día de juicio, estamos en la segunda mitad del día del juicio. Y lo más triste es que los que están siendo enjuiciados somos nosotros y no estamos informados de qué es lo que tenemos que hacer para que el fallo de este juicio sea para bien. Ahora les voy a decir lo que Dios pide que hagamos para que el fallo de este juicio sea a favor de nosotros. Vamos a leer en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, capítulo 14. En el capítulo 14 vamos a leer del versículo 6 al versículo 16. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. Y mi pregunta es, ¿quién tiene el evangelio eterno actualmente? ¿Alguien me puede decir quién tiene el evangelio eterno? Si tú tienes una Biblia en tu mano, tienes en tu mano el evangelio eterno. Si la Biblia está en tu estante, en tu librero, en tu biblioteca, el mensaje eterno está en tu biblioteca. Y yo te recomiendo que lo pongas en tu mano, en tu mente y en tu corazón y escucha estas palabras. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. Y dice, para predicarlo a los moradores
de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de ¿qué? Del juicio que dice el capítulo 7 de Daniel. La hora de su juicio ha llegado. Estamos en pleno juicio. Y adorad la hora de Aquel que hizo el cielo. ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Pero ahí no termina el sonar del evangelio de esta trompeta. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira, del furor de su fornicación. Y ahí se está refiriendo a la caída de Babilonia. Y Babilonia se refiere a la Iglesia Católica, y eso lo estudiaremos próximamente en la semana de conferencia que vamos a tener. ¿Cuándo cayó Babilonia? Cuando el Papa Pío VI fue encarcelado por el general Berthier, general de Napoleón Bonaparte, en 1798, y un año después murió en la mazmorra. Y se está refiriendo a este tiempo: ha caído Babilonia. Por eso en el capítulo 10, después que Juan comió el librito y le amargó, y le dijeron: debes profetizar. ¿Cuándo debes profetizar? Después que caiga Babilonia, después que el Papa caiga, que el periodo papal termine de represión papal. Y todos conocemos todo lo que sucedió en la Edad Media. La represión papal contra el cristianismo, matando más de 100 millones de cristianos a través de todo ese periodo. Pero cuando cayó Babilonia era tiempo de empezar a proclamar el evangelio. Y a ese tiempo me refiero cuando empezó a los cristianos aquellos, junto con el movimiento milerista, a despertar y a estudiar estos mensajes. Y entonces dice el versículo 9: y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe y el testimonio de Jesucristo. Se está refiriendo a la recompensa final. Estamos en la última parte de las trompetas. En la séptima trompeta está por acabarse el periodo de gracia, en que no habrá oportunidad como hubo oportunidad de más de 2000 años después de la Pascua. Después de esta gran fiesta que estamos aprendiendo de ella, estudiando la profundidad, no habrá oportunidad. Por eso el toque del chofar, el toque de estas trompetas, es como el toque de las sirenas de las ambulancias, de los carros de bomberos, de la policía cuando se moviliza para algo extraordinariamente grande. A mí me gustaría repasar, antes de entrar en la conclusión, algunos pasajes bíblicos que Jesús mismo, cuando anduvo en esta tierra, nos dejó. Y primero quisiera ir Querido, ya nada más nos quedan 3 minutos. Entonces se corta y con la segunda clave nos volvemos a conectar. Por favor. ¿Le pasas la segunda clave a Silvia, por favor? Sí. Ya. Vamos al libro de Juan.
Y vamos a ver qué dice Dios, qué dice el propio Jesús. Juan 3:16. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí Cristo estaba haciendo referencia al evento que iba a suceder unos días después, cuando Él se iba a entregar como el Cordero Pascual. Está simple y claro, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en mí crea, dice Jehová, no se pierda, mas tenga vida eterna. Había que creer en el Cordero Pascual, en esa fiesta de primavera, para que en la segunda fiesta no te pierdas. Pero mira lo que dice en el mismo libro de Juan 14, del 1 al 3. Juan capítulo 14, del 1 al 3. Miren lo que dice el mismo Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, y mi pregunta es, ¿dónde está la casa del Padre de Cristo Jesús? Pues todos sabemos que está en el cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Aquellos que según el versículo 3, el capítulo 3, versículo 16, lo acepten como el Cordero Pascual, como el sustituto por nuestros pecados. Marcos 13, versículo 10. Dice así, y es necesario, ¿cómo dice sus Biblias? Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Se dan cuenta cuán urgente es la predicación del Evangelio? Y para concluir el mensaje, yo quiero preguntar, ¿qué ha de suceder al fin de este periodo? ¿Qué evento importante? ¿A qué se refiere todo este toque de trompeta, todo este desfile de ángeles, toda esta preparación durante 10 días? ¿A qué se refiere? Volvamos a Apocalipsis, porque el nombre Apocalipsis quiere decir revelación. Así que todo lo que usted quiera conocer, que usted no conoce, que quiera que se le revele, que se le explique, cualquier cosa que para usted esté oculta o dudosa, vaya al libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis quiere decir el libro de las revelaciones. O sea que todo lo que le parezca dudoso, oscuro, que no es entendible, está explicado en el libro de Apocalipsis. Y allí en el capítulo 19, del versículo 7 al versículo 9, podemos leer, gocémonos. Gocémonos. Bueno, las personas que se gozan son las personas que están de fiesta. Y dice, y alegrémonos y démosle gloria, porque ha venido, ¿qué dice su Biblia? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¡Wow! ¿Para qué se ha preparado? Y dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, ¿qué cosa? La justicia de los santos. Y dice el versículo 9, y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estos son palabras verdaderas, ¿de quién?
de Dios. Nos estamos preparando para las bodas del Cordero. Pero quiero hacer una última reflexión que está en la última parte del versículo 8, cuando dice: lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Para aquellos que hemos estado estudiando durante estos meses anteriores, el significado del santuario, me gustaría, antes de cerrar, volver al libro de Levíticos capítulo 16. Libro de Levíticos capítulo 16, del versículo 2 al versículo 4. Para entender un poquito mejor acerca de esta iglesia vestida de lino limpio y resplandeciente, que simboliza la justicia. Versículo 2 al 4 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Y aquí se está refiriendo al lugar santísimo, delante del propiciatorio. Recuerdan que allí es donde está ese mueble que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Ahora escuchen lo que dice el versículo 4. Se vestirá de túnica santa de lino, y sobre su carne tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Lavará pues su carne con agua y luego se vestirá con ellas. Sabemos que el carácter inmaculado de Dios se representa con el lino fino. Sabemos que con nuestra vestidura de trapos de inmundicia no podemos presentarnos ante Dios. Pero si somos cubiertos por la justicia de Cristo, que es su sacrificio, porque Él murió por nuestros pecados para cubrir nuestra deuda, con su carácter inmaculado, blanco y transparente como el lino limpio. Y esto entonces está representado en el Apocalipsis, en las fiestas del Cordero. La novia, su iglesia, está vestida de lino fino, blanco y transparente, para poder entrar a las bodas. Pero la característica de esa iglesia es la característica de un sacerdote. ¿Con qué regularidad un sacerdote usa sus hábitos? De manera permanente. Un sacerdote usted no lo ve vestido comúnmente para ir a comprar el pan a la bodega. No, un sacerdote, aunque vaya a comprar el pan a la bodega, aunque vaya a sembrar una planta en el patio, siempre está vestido de sus hábitos. Y la iglesia de Dios debe estar vestida con el carácter de Jesucristo. ¿En qué tiempo? En todo tiempo. Porque en todo tiempo tenemos que estar predicando este mensaje, porque ya no hay mucho tiempo. Estamos en el tiempo final, después del mediodía, en el día del Yom Kippur, en el día del juicio, y la boda del Cordero se acerca. Mi pregunta es: ¿está su iglesia preparada? ¿Estás tú preparado? ¿Estoy yo preparado?
que esta fiesta de otoño que comienza con 10 días del toque de la trompeta, del toque del shofar, resuene en nuestros oídos, resuena en nuestra mente, resuena en nuestro corazón, para que así como las alarmas cuando suenan en la ciudad nos sorprenden y nos ponen en estado de alerta, nos pongamos en estado de alerta y nos pongamos a cumplir con nuestro ministerio, que es proclamar que el día de las bodas del Cordero se acerca, e invitar a otros que se preparen, que se vistan de lino limpio, transparente, para poder participar de estas bodas. Dios permita que el toque del shofar que emite nuestra palabra de Dios, esa que está en nuestras manos, pueda servir como preparación para que en ese día nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, también se preparen para participar de ese gran día. Que Dios nos bendiga. Amén. Antes he practicado muy poco. Esto es algo especial. Aunque yo soy músico, esto requiere una técnica especial. Lo vamos a estar tocando durante estos días. Él tiene 2 tonalidades, 3 tonalidades, pero yo hasta ahora puedo tocar una y la segunda medio, a veces me sale, a veces no me sale. Y la que puedo tocar, no es que lo haga a la perfección, todavía tengo que practicar porque tiene su técnica utilizar este instrumento. Pero quiero hacerlo sonar porque estamos en la hora en que en Jerusalén se está sonando este instrumento. Todos los años se suena con ese sonido de alarma, con ese sonido de intensidad, que yo no se lo puedo sacar ahora, pero lo practicaré poco a poco para ver si en algún momento lo hago como lo hacen en Jerusalén. Pero quiero que por lo menos ustedes escuchen el sonido que emite este cuerno. Este sonido que ustedes acaban de oír es un pálido sonido del verdadero sonido que es capaz de emitir ese cuerno. A esta hora, entre las colinas de Jerusalén, está retumbando el sonido de varios cuernos que se emiten desde diferentes ángulos. Es el momento que está anunciando que las bodas se acercan. En Palestina las bodas duran 10 días. Por eso Dios no puede estar equivocado. Y durante 10 días se está emitiendo este mensaje de alarma para que se preparen, para estar listos para las bodas. Y esta fiesta nos está advirtiendo que tomemos nuestro cuerno, que como acabamos de leer en el libro de Apocalipsis se refiere al mensaje eterno, y lo hagamos sonar con esa intensidad con que está sonando hoy en Jerusalén, para que el mundo despierte, para que el mundo se prepare, porque la venida de Cristo, el día de la boda del Cordero con su iglesia, para llevarla redimida por la eternidad, está muy cerca. Que Dios nos bendiga. El próximo tema será el día en que la Biblia describe como las bodas del Cordero.
y esto lo celebraremos el día 10 de Tisri. El día 10 de Tisri es el próximo jueves. Así que a la misma hora de hoy nos podemos conectar para compartir este maravilloso tema y de año en año celebrar esta fiesta, hacer que nuestro plan evangélico se ajuste más con las fiestas solemnes para que estemos alertados. Yo no estoy diciendo que Cristo va a venir en una fecha como esta porque el día y la hora nadie la sabe, pero sí es el tiempo en que debemos recordar la forma en que se debe trabajar el evangelio. Se debe recordar nuestra responsabilidad de hacer sonar la trompeta con el evangelio eterno de Jesucristo. Así que Dios nos bendiga. Estudien estos pasajes. Busquen en la palabra de Dios, que en ella hay sabiduría eterna para cada uno de nosotros. Me gustaría que Gina orara para terminar el mensaje de hoy. Oremos. Padre bendito, tú que estás en tu reino y que desde tu trono, Padre bendito, ves todo lo que nosotros hacemos y ves lo que hay en nuestro corazón. Te damos las gracias, Señor, porque tú has puesto este tiempo para que nosotros podamos aprender y crecer espiritualmente. Te agradecemos, Señor, porque tú destapas nuestros oídos, Padre, para poder escuchar las buenas nuevas, Señor, porque has puesto colirio en nuestros ojos, Padre, para que podamos ver tu verdad, Señor. Te damos gracias por cuanto has hecho por nosotros, Señor, por toda esa misericordia, Padre, que sobrepasa todo entendimiento humano. Gracias, Padre, porque eres infinitamente bueno y para Amén. siempre es tu misericordia. Por favor, Señor, que lo que aprendimos en este día quede grabado, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, y que lo tengamos siempre presente, Señor, para que ese día, Padre bendito, en el que tú vengas en poder y gloria, nosotros podamos, Señor, alzar nuestras manos y poderte honrar, Señor, como tú te lo mereces. Por favor, Señor, quédate con nosotros. Cuídanos y resguárdanos en esta noche, Señor, y permite que el próximo jueves, Padre bendito, nos podamos volver a reunir y que todo sea, Señor, para tu honra y tu gloria y para que nosotros un día podamos estar contigo, Señor. Todo Amén. esto lo pedimos y rogamos en el dulce y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.